porque tras varias negociaciones finalmente el Congreso despachó la ley de presupuesto 2026. Ojo que es el último erario del presidente Gabriel Boric. Y estamos precisamente con uno de los protagonistas de estas tratativas, con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que se encuentra acá con nosotros. ¿Cómo está, ministro? Hola, Maribel. Ya más tranquilo. Más tranquilo y contento por el resultado, porque como tú señalabas, acabamos de aprobar este presupuesto, el último que toca tramitar durante la administración del presidente Boric, y como en todos los casos, lo hicimos con un acuerdo amplio y que, como podremos comentar durante esta entrevista, entrega un presupuesto que está muy alineado a las preferencias, a las preocupaciones que tienen las personas. Sí, yo decía que costó entendiendo lo que pasó en un momento cuando se rechazan casi todas las partidas del presupuesto en la comisión mixta. ¿Cómo se entiende eso? ¿A qué lo atribuye usted? ¿A qué lo atribuyó en ese momento? Bueno, no es tan claro por qué ocurrió eso inicialmente. Puede haber sido porque estábamos recién conversando la discusión, puede haber sido porque estábamos cerca de una elección. Es muy difícil conversar una ley de esta complejidad en un contexto eleccionario, pero a mí me gusta ver el vaso medio lleno. El vaso medio lleno es que después de aquello fuimos capaces de lograr acuerdos tanto con el oficialismo, los diputados y senadores de gobierno hicieron una serie de propuestas de cambios para que mejorara esto, sobre todo en términos sociales. Por ejemplo, solicitaron con mucha fuerza que el programa Adulto Mayor Más AMA, que muchos adultos mayores que nos están viendo ahora lo deben conocer, se repusiera y se mantuviera con fuerza. Y también tuvimos conversaciones, en particular con Chile Vamos y con Demócratas, con quienes fuimos capaces de, a partir de nuestras diferencias, encontrar acuerdos que mejoraran el presupuesto también. Así que, una vez que tuvimos ese resultado que tú planteas, fuimos capaces de encauzar esto a través del diálogo y la mejora de la ley de presupuesto. O sea, usted quedó conforme, satisfecho, pero ¿en qué siente que cedió el gobierno? Se lo pregunto porque ha habido algunas críticas puntuales con respecto, por ejemplo, a alguna financiación. Pero preliminarmente, ¿en qué tuvo que ceder el gobierno en esta ocasión? Nosotros aceptamos una serie de cambios, pero son cambios que, si los puedo detallar, estoy seguro que la ciudadanía va a estar de acuerdo con esos cambios. Es decir, para ser bien concreto, Maribel, yo creo que el presupuesto que resultó al final de este proceso es mejor que nuestra propuesta inicial. Ya, o sea, usted dice que fue mejorando. Fue mejorando porque los parlamentarios transmiten de buena manera cuáles son las prioridades de la sociedad. Entonces, déjeme dar una lista bien breve de las cosas que agregamos. Más recursos para seguridad. Sí. Aumentaron 4.500 millones de pesos el gasto en la Policía de Investigaciones, que había que reforzarla especialmente, y 500 millones de pesos en Carabineros. Se pasó los subsidios habitacionales, el más grande que existe, de 25.000 a 40.000 para el próximo año. Se aumentó en más de 1.500 millones de pesos el gasto en Contraloría, para que se pueda fiscalizar bien cómo se gastan los recursos. Se disminuyeron las funciones críticas. ¿Qué significa eso? En 20%. Hay algunos sueldos del Estado que son los más altos, que tienen un valor mayor porque se les da una asignación especial que se llama de función crítica. Eso se disminuyó en un 20%, eso fueron 8.000 millones de pesos extra. El programa Más AMA, que comentaba antes, ¿Sí? Los computadores para los niños de los colegios públicos y los colegios particulares subvencionados. Eso también se fortaleció. Y también se fortalecieron algunos programas que son de Junaed, que permiten que los niños y niñas que van al colegio puedan tener atenciones específicas de salud que son relevantes para su desempeño en el colegio. Por ejemplo, las atenciones relativas a la vista. Ya, entonces, ¿esos fueron cambios que se fue generando dentro de la conversación? Yo sé que cuando uno está en una negociación, siempre se busca pensar que en la negociación uno cede cosas, que queda como triste por ello. Al contrario, yo quedé contento con estos cambios que hicimos. Fueron cambios propuestos por los parlamentarios y creo que ellos se enlazan muy bien con las preocupaciones de las personas, que son seguridad pública, la seguridad social, la seguridad económica, es decir, estar tranquilo, tener más certeza en la vida, en el día a día, y eso creo que se vio fortalecido en este presupuesto. Le quería preguntar sobre algunas críticas con respecto a una sobreestimación de ingresos y gastos, de parte de expertos que lo han señalado. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, parte de lo que pudimos hacer durante esta conversación fue mostrar de manera muy detallada cómo han sido estimados nuestros ingresos. La dirección de presupuesto, que está dentro del Ministerio de Hacienda y que es quien hace esta estimación, ha ido año a año, no solo durante este gobierno, sino durante mucho tiempo, mejorando nuestra capacidad de predecir bien cómo van a ser los ingresos del próximo año y entonces poder definir bien cuáles van a ser los gastos. Porque si uno tiene bien definido cuáles son los ingresos esperados, entonces puede definir bien cuáles son los gastos. ¿Qué voy a gastar? Lo que está detrás de esa pregunta es
si acaso nuestras finanzas públicas son sostenibles y son confiables. Y yo quiero decir con total claridad a quienes nos están viendo que sí lo son. Y déjenme dar dos ejemplos bien concretos. Durante nuestra administración, durante la administración del presidente Boric, el aumento de la deuda pública va a haber sido el menor desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. El primer gobierno de la presidenta Bachelet fue entre el 2006 y el 2010. Es decir, ha pasado prácticamente casi 20 años que no tuviéramos un manejo de la deuda pública tan acotado y contenido como el que ha ocurrido durante nuestro gobierno. Ya. Y además, y esto lo explico para quienes nos están viendo, cuando los países son evaluados afuera, por quienes le prestan recursos a estos países, ocurre lo mismo que le pasa a usted cuando va a pedir un crédito al banco, o una empresa, una pyme. Si esa pyme puede mostrarle al banco que está haciendo bien las cosas, probablemente va a tener una buena tasa de interés y le van a prestar los recursos. Bueno, lo mismo ocurre en el caso de Chile. Como Chile hace bien las cosas, fíjese que la tasa de interés a la que nosotros nos prestan como país es hoy, en términos de su diferencial, más baja de lo que era preestallido. Es decir, las finanzas públicas de hoy, desde el punto de vista del mercado, de quienes nos evalúan afuera, son más creíbles de lo que eran preestallido. En definitiva, se descarta que hay una sobreestimación en gasto y en ingreso. Lo que se nos acusaba era sobreestimación en ingreso y subestimación de gasto. Claro. Eso yo diría que nosotros no lo compartimos, están bien estimados nuestros ingresos y nuestras finanzas públicas durante todo el gobierno han sido muy ordenadas y, insisto, en comparación a la trayectoria que teníamos más adelante, hemos hecho mejora en todas las dimensiones. Ministro, quiero ir con otro tema que fue parte de esta discusión del presupuesto, bastante polémico también, esta glosa republicana. Que los candidatos la exigían. Estamos hablando de recursos de libre disposición que va a tener el próximo gobierno, pero que, claro, en esta ocasión no la va a tener porque no se repone. ¿Por qué no ceder en ese punto? A ver, yo creo que lo que sucedió, Maribel, es que la conversación en el Parlamento se alejó de estos temas que son tal vez más relevantes para quienes están metidos en política, pero que son menos relevantes para quienes nos están viendo. Para quienes nos están viendo, al final lo que importa acá es cómo nos ponemos de acuerdo para aumentar el gasto en seguridad. Cómo nos ponemos de acuerdo para que se aumente el gasto de salud. Uno que se me olvidó decir antes, que se aumentó en 15.000 millones de pesos los recursos para atención de salud primaria, y esto enfocado en los sectores rurales. Entonces, al final lo que fue ocurriendo es que la conversación pasó de temas más políticos generales y se fue trasladando poco a poco a los temas ciudadanos, que son los que realmente importan. Y en esos temas nosotros hicimos más de 80 cambios en la ley de presupuesto. Es decir, hicimos un gran esfuerzo por ponernos de acuerdo, el resultado es bueno, fíjese que el resultado es mejor para la ciudadanía y además con gran acuerdo. No, lo entiendo, pero ¿por qué no dejar esos recursos de libre disposición para el próximo gobierno? Lo que pasa es que eso se había hecho siempre. Lo que pasa es que lo dejamos, pero de una manera distinta. Ya. Aquí lo que ocurrió es que hubo una comisión de gastos para reducir los gastos, compuesta por expertos, tanto de oposición, es decir, del mundo más de derecha como del mundo de gobierno. Esas personas se juntaron, esto partió desde mayo, e hicieron una serie de propuestas. Y una de las propuestas que hicieron fue cambiar la forma en la que tradicionalmente se hacía esta denominada glosa republicana. ¿Cuál es la idea de esto, Maribel? Es que cuando viene un nuevo gobierno, es natural que ese nuevo gobierno, sin importar si va a ser el gobierno de Jara o de Kast, ese gobierno tenga prioridades un poco distintas a las nuestras. Claro, entonces, con un programa de gobierno. Exactamente, entonces lo que tú quieres es dejarle a ese gobierno más libertad para poder reasignar los recursos. Y hay dos formas de hacer esa libertad. Una es dejar en posado unos recursos sin tocarlos y que después ellos los puedan mover. Y otra es que los recursos ya estén asignados, pero puedan reasignarse de forma más fácil. Ya, o sea, entonces, lo que ¿era la glosa republicana o la reasignación de recursos? Reasignación más ágil, digamos. Y los dos caminos logran el mismo objetivo, con la diferencia que la reasignación más ágil nos ayuda a contener el gasto, a tener más disciplina fiscal. Y por eso la Comisión de Gasto, que tenía incluso exdirectores de presupuesto, el expresidente Piñera, o sea, no era solo gente afín a nuestro gobierno, ellos nos propusieron seguir este segundo camino y nosotros seguimos ese segundo camino. Ahora, hay algunas partes descontentas. Ayer leí un comunicado del Partido Socialista criticando finalmente que no haya financiamiento para la Fundación Salvador Allende. Incluso ellos lo que señalan que hay un sesgo ideológico. ¿Qué se le responde a estas críticas y a este comunicado donde se critica finalmente que no tenga recursos a esta fundación? Bueno, yo comparto con el Partido Socialista que es muy lamentable lo que ocurrió. Nosotros propusimos que lo tuviera. Estos son, en el contexto de los recursos del presupuesto, Maribel, son recursos muy, muy acotados. Los recursos de la Fundación Salvador Allende se habían establecido en el último año del presidente Piñera.
Y lamentablemente, producto de la negación de la oposición, no se pudieron establecer esos recursos. Y además nos costó mucho en general los sitios de memoria. Sí. Y lo que se nos dijo en algún momento, Maribel, es que se nos decía, mire, con todas las necesidades que tiene el país, no debiéramos gastar recursos en sitios de memoria. Los sitios de memoria, para explicarlo a quienes nos están viendo, son lugares donde durante la dictadura se hizo tortura y se hizo desaparecer gente. Y mi respuesta a esto fue muy simple. Mire, usted va a cualquier cementerio y se va a dar cuenta que para todas las familias de Chile, el que sus seres queridos estén en un lugar bonito, bien cuidado, donde uno pueda ir cada cierto tiempo y los pueda recordar, es algo fundamental. ¿Y Pero déjeme terminar esto. La diferencia con lo que pueden acceder la mayoría de las familias respecto a lo que ocurre en general en lo relativo a los crímenes realizados durante la dictadura es que hay más de 1000 familias que ni siquiera saben dónde están sus familias. Por lo tanto, en estos espacios pueden recordar y tienen que ser espacios cuidados que además permitan a las siguientes generaciones recordar esto y que no lo volvamos a repetir. Entonces, en el fondo, si todas las familias pueden hacer esto en los cementerios y quieren que estos lugares estén bien cuidados y gastan recursos de sus familias también para eso, es natural que un país quiera también gastar recursos en estos para poder recordar y asegurarnos de que esto no se vuelva a repetir. Ya, eso en ese ámbito, pero también otro de los temas que se toma esta discusión tiene que ver con el INJUV. Muchos pedían finalmente que se cerrara, que no se le destinaran recursos, entendiendo que no se entendía muy bien la función que se cumple de parte de este servicio. ¿Usted es partidario, por ejemplo, de que se cierre, se le asignan recursos, pero entiendo que en menor cantidad, ¿no? Los recursos del INJUV bajaron en aproximadamente un 15%. Eso fue, de hecho, nuestra propuesta inicial. Nosotros creemos que es importante que este instituto pueda desarrollar una estrategia que le permita replantearse a futuro. Creemos que ha jugado un rol muy relevante en nuestra historia y que ese rol lo puede seguir jugando a futuro en la medida que se rearticule mejor, se piense nuevamente. Y eso es lo que hemos permitido en este presupuesto, porque junto con acotar un poco los recursos, también hemos definido en las glosas presupuestarias que se debe hacer un estudio durante el próximo año para que se pueda hacer una nueva estrategia. Ya, o sea, tiene que haber un catastro, por así decirlo, de la función concreta del INJUV para que pueda obtener nuevos recursos, para que siga funcionando. O sea, no es pase libre, por así decirlo. Para quienes nos están viendo, el INJUV, el Instituto Nacional de la Juventud. Lo que busca es que puedan existir políticas que permitan el desarrollo de la juventud en distintos ámbitos. Eso, por supuesto, es muy importante. La juventud es relevante. Ahora, lo que ha ido ocurriendo es que algunos programas que históricamente se hacían allí o se dirigían desde allí se fueron poco a poco en nuestra institucionalidad desarrollando en otros ámbitos. Entonces, es natural que, dados estos cambios más estructurales, ese instituto deba repensarse, pero nosotros no éramos partidarios de cerrarlo y por eso le hicimos una disminución de los recursos, pero una disminución acotada. Sí, ministro, en otro tema también que ha estado en la coyuntura, tiene que ver con esta postulación de Michelle Bachelet a Naciones Unidas. Yo le quería preguntar, ¿cuánto va a costar esto para el gobierno? Me imagino que usted lo debe tener muy claro. Y se lo pregunto porque han habido también bastantes críticas con respecto a lo que se va a gastar en eso y entendiendo que ella también, claro, sale en una foto con la exministra y candidata Yener Jara hace poquito. Entonces, hay varias críticas con respecto a eso. ¿Cuánto sale? A ver, déjeme partir por dos cosas generales. Primero, yo creo que todos saben perfectamente cuál es la visión política de la expresidenta. Por lo tanto, no creo que eso sea una sorpresa. Lo segundo es que, para tener un poquito de perspectiva, debiera ser un orgullo nacional que la expresidenta sea levantada no solo por Chile, sino por muchos otros países como una persona que podría dirigir la ONU. Fíjese usted, Maribel, que nunca ha habido una mujer dirigiendo la ONU. Y, por supuesto, nunca ha habido alguien de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que la mayoría de las personas que están viendo esta entrevista, sin importar su posición política, estoy seguro que piensan que sería un orgullo que eso ocurriera. Ahora, ¿cómo se financia esto? Se financia de la misma forma que el Ministerio de Relaciones Exteriores financia sus distintas gestiones. Chile, como todos los países, lo que hace es que promueve en su agenda internacional una serie de iniciativas. Por ejemplo, buscamos que nuestro país sea el espacio de encuentros relevantes que pueden ocurrir el próximo año o los años siguientes. Y lo que hacen nuestros embajadores, nuestros ministros de Relaciones Exteriores, es que van impulsando esa agenda en todas las reuniones que se tienen en el mundo. Bueno, lo que se hace es que se suma a esa agenda el promover que la expresidenta sea la próxima ¿Y cuánto va a costar secretaria general de la ONU? Esa campaña o gestiones? Lo que pasa es que esas gestiones son parte del presupuesto de Relaciones Exteriores. No es que haya un ítem específico que se denomine esta campaña, sino que como parte de la acción diplomática que hacen todos nuestros embajadores
y también nuestro ministro a nivel internacional, es que se agrega esto. Pero yo creo, Maribel, que lo que está detrás de esto, a mi juicio, porque cualquier persona experta sabe que estos son pocos recursos. Entonces, cuando se trata de instalar esto, en el fondo es una manera, digamos, tangencial para criticar que la expresidenta sea secretaria general de la ONU. Y yo lo que invito es que seamos patriotas y que todos tengamos el mismo orgullo que probablemente siente la mayoría de las personas de que ojalá una mujer chilena con esa trayectoria pueda dirigir esta institución que es tan relevante para el mundo. Ahora, ministro, claro, estamos hablando un poco del contexto electoral en el que estamos. Usted decía que finalmente eso también influyó en la tratativa del presupuesto. Exactamente. Y usted ha sido bastante crítico de esta medida que ha anunciado el candidato Kast de recortar 6.000 millones de dólares del ingreso fiscal, digamos. Pero él ha señalado que no va a recortar beneficios sociales. ¿Qué dice usted al respecto de eso? Miren, que va a ser en base a funcionarios públicos. Sí, no es que he sido solo yo el que ha hecho este planteamiento. Todos los exministros de Hacienda que han hablado de este punto lo han dicho. Usted ve, por ejemplo, lo que dijo el exministro Briones, un exministro del presidente Piñera, o el exdirector de presupuesto del presidente Piñera, Matías Acevedo. Todos han dicho que una reducción de 6.000 millones de dólares probablemente tenga que sacar de recorte de gasto social. Y lo que hemos dicho siempre, y es muy simple, es que si eso no fuera así, que se diga, que se muestre el detalle de cómo se va a hacer. La ley de presupuesto era una excelente oportunidad para ello. Maribel, cuando uno hace la ley de presupuesto, para quienes nos están viendo, lo que hace básicamente es que en todos los ministerios especifica todos los gastos que van a haber. Los gastos de remuneraciones, los gastos de servicios que se van a comprar, los gastos de inversiones que se van a realizar, todo eso está explicado línea por línea. Entonces, si alguien tiene una propuesta de cómo reducir 6.000 millones de dólares, podría haber presentado durante la ley de presupuesto cuál era su estrategia. Mi preocupación, y que ha planteado mucha gente, es que si esto no se dice cómo se va a hacer, finalmente lo que ocurre es que se vota de manera desinformada. Ahora le digo de forma muy clara. Este gobierno es el gobierno que cuando uno saca lo que se ha hecho en educación, que es básicamente mover gente del sector municipal al sector del gobierno central, es decir, no se ha contratado más gente, sino que solo se le ha movido de un lugar a otro, nosotros hemos hecho el menor aumento de contratación en el sector público de las últimas administraciones. Por lo tanto, quienes argumentan que eventualmente despidiendo a la gente nueva que se ha contratado se va a ahorrar 6.000 millones de dólares, eso no tiene ningún asidero en los datos. Y por eso lo que ha faltado acá es que se presente con claridad qué es lo que se va a hacer para que la gente pueda votar informada. Ministro, estamos finalizando. ¿Mañana IMASEC? Mañana sale el IMASEC, así es. ¿Proyección? No, nosotros nunca hacemos proyecciones de aquello. Lo que sí le puedo decir hasta ahora, Maribel, es que nuestra economía está creciendo con fuerza, en particular el crecimiento no minero. El crecimiento no minero es el 90%, es decir, 9 de cada 10 pesos son crecimiento no minero. Y eso todo este año y se ha mantenido a un crecimiento firme y yo espero que eso se siga manteniendo. Ya pues, gracias ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por haber estado acá en el Siempre Juntos. Sí, muchas gracias y me gustaría terminar esta entrevista primero diciendo que no solo estamos teniendo buen crecimiento, sino que se redujo el desempleo, estamos teniendo un crecimiento muy importante de la inversión, las exportaciones, tanto mineras como no mineras, han crecido con fuerza, es decir, la economía, además de tener un presupuesto sólido que fue fruto de un gran acuerdo, está creciendo bien. Y por último, agradecer también a todos los parlamentarios de oficialismo, de oposición, pero en particular a algunos parlamentarios que fueron clave en la última votación, el diputado Charper, que tuvo un discurso muy relevante, la diputada Pérez, el diputado Undurraga, el diputado Guzmán, diputados de derecha que estuvieron disponibles a votar a favor del presupuesto, y de esa manera es que ahora tenemos presupuesto de seguridad. O si no, hoy día hubiéramos estado hablando de qué hace el país sin mayores presupuestos en Carabineros y en la Policía de Investigaciones. Bien, gracias ministro. Muchas gracias, Maribel.